Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Cáncer. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales, tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, mi querido Cáncer. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, mi querido cangrejito. Una de las imágenes que yo he visto, Cáncer, con el cuenco de cuarzo, es como que tu casa estuviera lo que es en medio de la mar, sinceramente, ¿vale? Es como que el agua lo está casi cubriendo a tu casa. Recuerda que el agua está relacionado con los sentimientos y la casa pues puede ser tu propia persona, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, posiblemente han pasado por una temporada en la cual el tema del amor, el tema de los sentimientos, cariño, estaba como a punto de que tú colapsaras, mi cangrejito, ¿vale? Es como que has pasado por un momento muy difícil relacionado con los sentimientos. Luego yo he visto que el agua poco a poco empieza a bajar, Entonces, ¿qué significa Cáncer? Si tú de repente, mi querido cangrejito, pensabas que no ibas a poder olvidar a una persona, o pensabas de repente que no podías salir de ese sentimiento de apego, cariño, muchos de vosotros, mi querido Cáncer, es como que te estás olvidando ya de esa persona por la cual en su momento sentías que tu mundo se destruía por pedazos. Se está acabando ese sentimiento. Más que sentimiento, mi querido Cáncer, yo creo que era costumbre o sentimiento de apego, cariño. Pero bueno, al margen de lo que sea, cangrejito, siento que muchos de vosotros ya están superando esta situación, mi querido Cáncer. Siento esto. Siento que me dice Richard, yo quiero apostar por mí, quiero apostar por la vida, quiero apostar por el amor, pero por algo que realmente valga la pena. Por eso que te estás liberando. Por eso que te das cuenta, Cáncer, que a lo mejor de repente actuando como tú has estado actuando todo este tiempo, no avanzabas. No avanzabas, cariño. Entonces, yo siento, mi cangrejito, que estás soltando y lo haces por tu propio bien, lo haces para rescatarte, lo haces, cariño, porque tu mundo no se acaba cuando una persona pues te dice no, o cuando una persona te ignora, o cuando una persona pasa de ti. Tu mundo no se acaba, mi querido Cáncer. Y esto me encanta, sinceramente. Me gusta que estés resurgiendo como el ave fénix. Voy a tomar mi agüita. Vamos a ver. Te voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Carta guía, carta consejo para mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos lo que es la carta de la rueda. Mira. La carta de la rueda, mi querido Cáncer, representa a alguien del signo de Capricornio
Pero la carta y la rueda nos hablan de la fortuna, de tu avance, porque la rueda, cariño, tiene que avanzar. Entonces, pero fíjate en el detalle de la rueda. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí debajo hay dos criaturas que no se toman en serio, posiblemente la suerte, la fortuna o el futuro que te viene más adelante, porque están distraídos, cariño, con un perro de color verde. Vale. Entonces, ¿qué me dice mi querido cangrejito? Tú estás avanzando, tú estás apostando por ti, tú estás evolucionando, pero que no te llame la atención, Cáncer, que en algún momento esa persona con la cual tú ya estás superando se ponga en contacto contigo, o ya lo ha hecho, que no te llame la atención. Pero recuerda, mi querido Cáncer, que la rueda dice, ahora tú tienes el control, ahora tú estás conduciendo tu vida, porque también representa la rueda de un carro, y el carro representa tu signo, cariño, que es Cáncer. Ahora tú tienes el control. Tú decides avanzar o retroceder. Pero la rueda, cariño, fíjate muy bien, aquí arriba hay como un buitre, ¿no? Que representa lo que es también el Espíritu Santo, cariño. Si te das cuenta, está mirando para el horizonte, Cáncer. Está mirando. ¿Qué nos dice mi cangrejito? Que tienes que pensar a futuro, que no deberías retroceder, tendrías que avanzar con tu vida, que algo maravilloso se presenta más adelante, que si a lo mejor de repente esa persona se pone en contacto, ignóralo. Tienes que continuar, te espera algo mejor, algo bonito, cariño. ¿Vale? Entonces, vamos a continuar. Aparte de Capricornio me sale Virgo, me sale Géminis, cierras con un Leo. Tú solamente toma lo que es tuyo. Iniciales, vamos a ver Cáncer. Iniciales, mi cangrejito, iniciales, mi cangrejito. Vamos a ver qué me dicen. La letra V, la letra I, la letra A, la letra F y cierras con la letra X. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Muy bien. Vamos a ver, Cáncer, qué nos quieren decir el tarot Z para vosotros. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Mi querido Cáncer, vamos a ver qué me dicen. Tenemos lo que es la carta del As de Espadas, mi querido cangrejito. Vale. La carta del As de Espadas, Cáncer, representa tus sueños, representa tus deseos, etcétera, etcétera. Pero si te das cuenta, mi querido Cáncer, este personaje tiene lo que es una armadura. Quiero que te fijes bien en sus manos y también lo que es en el lado del tórax, cariño. En este caso, el lado derecho. Fíjate muy bien. Si te das cuenta aquí, se ven las costillas. Y aquí, cariño, se ven sus manos, que son huesos, esqueletos. Vale. Entonces, mi querido Cáncer, yo siento que muchos de vosotros se van a dar lo que es una oportunidad o te viene una oportunidad en cualquier aspecto de tu vida. Puede ser amor, puede ser trabajo, algo que tú estás deseando. Pero mi querido Cáncer, siento que esa oportunidad que tú vas a tener, posiblemente tú no lo vas a recibir con tanta ansiedad, con tanto entusiasmo, como lo que tú viviste anteriormente. En este caso, siento que te va a llegar una persona nueva. Hay una persona que está por ti, hay una persona que se va a interesar en ti, pero no te noto entusiasmado, entusiasmada, o no noto, cariño, que estás entregando al 100%. Es como que tú te estás cuidando, te estás protegiendo, Cáncer, como que estás un poco desconfiado y desconfiada de los demás. Te noto así, mi cangrejito. ¿Por qué? Porque la carta de la muerte, cariño, o el símbolo de la muerte, no es la muerte, ¿no? El símbolo de la muerte representa al signo de Escorpio. Y el signo de Escorpio, cariño, en el tarot Rider-Waite,
Perdón, en el tarot egipcio, también puede ser Rider White, ¿vale? Pues yo tengo el egipcio. En el tarot egipcio la muerte dice, se ha cerrado lo que es un ciclo para poder renacer como el ave fénix o para empezar algo nuevo. Entonces, siento que muchos de vosotros han cerrado o van a empezar a cerrar capítulos de su vida y automáticamente viene alguien nuevo, pero tú tienes una coraza, Cáncer. Tú tienes una coraza. Tú no confías, estás desconfiado, desconfiada, o si estás tratando con esta persona, a lo mejor piensas que te va a pagar igual que el otro, que la otra, estás a la defensiva, Cáncer. Y no puede ser así, cariño. ¿Por qué? Porque si tú estás desconfiando, Richard, yo creo que me va a engañar, pues al final va a terminar engañándote esta persona, porque el universo no distingue entre negativo y positivo. Si tú de repente empiezas un proyecto, un trabajo, y tú dices, no creo que dure, me van a botar, porque no estoy lo que es a la altura, al final, cariño, van a terminar echándote. Entonces, yo lo que te recomiendo, Cáncer, vive, cariño, sin preocupación, vive sin tratar de agradar a nadie. Disfruta tu momento, Cáncer. Disfruta con él, con ella, en el trabajo, en el proyecto, disfruta. Y no estés pensando que si fracasaré, no fracasaré, que si esa persona es buena o es mala, que si en ese trabajo me aguantarán, no me aguantarán. No. No pienses de esta manera, Cáncer. Tienes que vivir el presente, vive el momento, sin preocupaciones. Vamos a continuar. Te va a venir una oportunidad. Vamos a ver qué me dice el oráculo, mi cangrejito, y luego vamos a hacer la canalización de ellos y de ellas, de esa persona que tú estás esperando. Y como sé también que muchos de vosotros ya no quieren saber del pasado, vamos a canalizar de la persona nueva o la persona que va a llegar a tu vida, ¿vale? Esta lectura va a ser interesante. Vamos a ver, mi querido Cáncer, el oráculo. Mi querido cangrejito, el oráculo. ¿Qué me dicen? ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¿Qué has visto, Richard? Cáncer, cariño. Fíjate muy bien en esta carta. ¿Qué te recuerda de lo que yo te he explicado con el cuenco de cuarzo? A ver, Cáncer, cariño, ¿qué te recuerda? La casa, Cáncer. ¿Te acuerdas que te he dicho? Es increíble. Es increíble. ¿Te acuerdas que te he dicho? Es que es increíble, porque lo que vas a ver abajo, fíjate ahora abajo, Cáncer. Si te das cuenta, aquí abajo, cariño, hay agua. Está lo que es la mar. Está la mar, cariño. Es que es increíble. Lo que yo te he visto en el cuenco de cuarzo, ha salido en el oráculo, ¿vale? Dice, como en casa, en ninguna parte. El número 50 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Mensaje de los ángeles, mensaje en la Biblia, etcétera, etcétera. Mira, si te das cuenta, mi querido Cáncer, ¿tú has visto alguna vez, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba eran las habichuelas mágicas, pero el nombre era Pulgarcito, creo, ¿no? Pulgarcito y las habichuelas mágicas. Creo que es así la película. Si te das cuenta, mi querido Cáncer, aquí, esta casita está debajo del agua y a su costado empieza a haber tierra, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Sale lo que es como un arbusto, cariño, como una enredadera, te toma a ti y te pone lo que es a rescate, mi querido Cáncer. Porque si no, el agua simplemente destruye lo que es tu casa, destruye lo que es tu hogar, mi cangrejito. Entonces, ¿qué me están diciendo, mi querido Cáncer? Es como que algo terrenal va a pasar o alguien viene a tu vida a rescatarte. Es como esa frase que dice, ¿no? Un clavo saca otro clavo. Es como que aparece una persona o apareció una persona en tu vida, Cáncer, que te ayudó a poder olvidar a esa persona, te ayudó a rescatarte. A lo mejor con esta persona, corazón, vosotros sois pareja. A lo mejor es tu mejor amigo, tu mejor amiga, pero apareció o va a aparecer, si a lo mejor tú estás pasando por esto, y te va a rescatar. Te va a rescatar. Aunque queden como amigos, aunque sean parejas, aunque queden como amantes, ¿por qué no? Este personaje que viene a rescatarte
te va a ayudar, cariño. Que no te sorprenda que sea de elemento agua, elemento tierra también, inclusive me atrevería a decir elemento fuego, vale, cualquier elemento cáncer, pero alguien viene a rescatarte. Mi cangrejito, alguien te dice, cáncer, ¿por qué estás así? ¿Por qué no te miras al espejo que eres atractivo, atractiva? ¿Por qué no te sientes fantástico, fantástica? Lo que yo haría por estar contigo. Cariño, 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 por Dios. Muy bien. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿qué más me quieren decir? Vale. Yo voy a preguntar para las personas nuevas, las personas que van a llegar a tu vida, ¿vale? O qué es lo que te quieren decir. Vamos a ver, vamos a dejarnos llevar. Cáncer, voy a tomar mi agüita. Las personas nuevas que quieren llegar a tu vida, cáncer. Que Dios y el universo me ayude, y luego de tu ex. Que Dios y el universo me ayude, o la persona que te interesaba. Que Dios y el universo me ayude, cáncer. Las personas nuevas. Tenemos lo que es la carta de la fuerza. Mira, y la carta de la fuerza, cariño, representa claridad y también representa una persona nueva. Esta persona, cariño, que va a llegar a tu vida, primero, para muchos de vosotros, va a ser una amistad, ¿vale? O está dentro del grupo de amigos, una persona que tú conoces, cariño. Este personaje puede ser de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser Sagitario o Aries. Si no es elemento fuego, mi querido cáncer, con esa persona nueva, vosotros van a empezar primero como algo pasional, porque la carta de la fuerza es pasión. A lo mejor tú, cariño, no quieres relación estable, no quieres compromiso, solamente quieres pasarlo bien, cáncer. Entonces, como dice en esa frase, mi querido cangrejito, el roce hace el cariño. Poco a poco tú te vas enamorando, poco a poco ella o él se va enamorando, y entonces, cariño, la costumbre, la pasión les une a ustedes. ¿Cómo lo vas a reconocer esta persona? Es una persona que físicamente se cuida mucho, una persona de piel blanca, mi querido cáncer, mucho cabello, ¿vale? Mucho cabello. Aunque tenga el cabello corto, no es una persona que a lo mejor tiene problemas de caída de cabello, no. Cabello castaño, cabello negro, también. Es un personaje, mi querido cáncer, que también para muchos de vosotros, esta persona nueva, puede ser que está lo que es en la distancia, porque tenemos la carta de la fuerza. Te va a llamar mucho su mirada, ya sea porque a lo mejor tiene ojos claros o porque tiene una expresión muy bonita en los ojos. Te va a llamar mucho la atención, su mirada. Es una persona, cariño, también, quizás algo tradicional. A lo mejor es una persona que no está metida en cosas negativas. Es una persona que quiere vivir en paz, en armonía, mi querido cáncer, ¿vale? ¿Por qué? Porque la carta de la fuerza cáncer es una carta de claridad. No quiere complicaciones en su vida. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. La carta del 3 de espadas. Posiblemente esta persona nueva, mi querido cáncer, también ha pasado por una decepción, un engaño, una traición. Una traición. Esta persona ha sufrido mucho, demasiado, cariño, demasiado. Es una persona que también, cariño, puede ser muy mental. A lo mejor vosotros lo van a conocer en una biblioteca, estudiando, haciendo un curso, o yo que sé, cariño, te vas a un congreso para que hablen de un tema y coincides con esta persona. Esta persona, cariño, le encanta mucho la música, especialmente sonidos fuertes. No va a ser mucho de baladas, sinceramente, ¿vale? Yo sé que a ti te encantan las baladas, pero no. A lo mejor la música electrónica, el rock, ¿por qué no, cariño? De repente, cáncer puede ser que sea el heavy metal, un rockero, una rockera, va a ser alguien que te va a sorprender.
Te va a sorprender. ¿Por qué? Porque vosotros sois muy románticos, Cáncer. A ti te gusta la balada, te gusta la historia de Corín Tellado, yo qué sé, las películas románticas. Esta es una persona todo lo contrario. Pero sin embargo, contigo va a haber química, mucha química. Un poco frío al principio, o es una persona que a lo mejor se porta muy frío con el resto, pero contigo demuestra otra energía. Te da amor, te dice cosas bonitas, solo contigo, y eso te va a hacer sentir especial. La carta del sol, cariño, me dice, otra vez me confirma, puede ser que está dentro de tus amigos o de tus amigas, o es una persona que está en la distancia, elemento fuego, especialmente lo que es un Leo, también. Otro punto, Cáncer. Otro punto muy especial que me está diciendo, este personaje Cáncer puede ver lo que es un contraste de piel. ¿Cómo así, Richard? Un contraste de piel. A lo mejor tú eres muy blanco, muy blanca, la otra persona es más moreno, más morena, o son de diferentes nacionalidades, ¿vale? Diferentes razas, etnias, mi querido cangrejito. Pero sin embargo, Cáncer, cuando tú te encuentras con esta persona, va a haber, como se dice, chispa, fuego, cariño. Es así, el infierno va a arder cuando vosotros se encuentren. Vamos a continuar. Puede ser inclusive que existe una diferencia de edad con ese hombre, esa mujer. La carta de la Reina de Pentáculos tiene una estabilidad o va a tener una estabilidad, ¿vale? Entonces, cariño, es una persona completita. Es cierto que a lo mejor te va a molestar un poco que no le gusta relacionarse mucho con la gente, pero a ti, cariño, te va a hacer sentir como un rey, como una reina. A lo mejor es un poco extrovertido, ¿no? Introvertido, extrovertido. Siempre me confundo con esas dos palabras. Vale, una persona que es un poco antisocial, sinceramente. Un poco antisocial, pero sin embargo, contigo se va a sentir bien. Contigo va a haber química, va a haber feeling, cariño, ¿vale? Richard, dime signos. Elemento fuego, Leo, especialmente un Leo, también puede ser Sagitario, Aries, Libra, Géminis, Acuario, ¿vale? Elemento tierra también me ha salido, cariño, Capricornio, Tauro, Virgo. Muy bien. Vamos a continuar, corazón, pero puede ser cualquier signo, tú no te preocupes, cariño. Vale. Ahora vamos a hablar de tu ex. ¿Qué está pasando con tu ex, mi querido Cáncer? Vamos a ver. Yo sé que tú lo quieres escuchar. Sí, Richard. Dímelo, por favor. Dímelo todo. Dímelo todo. Voy a sacar lo que es el tarot Z. Una carta de tu ex. A ver, cariño. ¿Qué está pasando con tu ex? Vamos a ver. Muy bien. Sale una carta. Me sale lo que es la carta del 4 de copas. Este personaje, cariño, fíjate en su cara, cariño. Está como asustado, está nervioso, tenso, tensa, Cáncer. Este personaje, mi cangrejito, se levanta, asustado, asustada. No sé por qué siento que te sueña. No sé por qué siento. No sé por qué de repente esta persona sabe que te está perdiendo o que ya te perdió. Porque esta carta, cariño, es una carta de angustia. Míralo cómo está, corazón. Se levanta en la madrugada, 3, 4 de la mañana. Y puede ser que tú también te levantas a esa hora pensando o soñando con él o con ella. Este personaje, mi querido Cáncer, si a lo mejor de repente tiene pareja, está viviendo, cariño, un tormento. ¿Por qué? Nos vamos a fijar en los detalles. Si te das cuenta, cariño, aquí al fondo hay una ventana y esta ventana está rota. Fíjate, este basto, esta madera no cierra. Se ha roto, cariño. Se ha roto. Es como que me dan a entender que este personaje pensaba que estaba haciendo lo correcto, sea hombre o mujer. Pero sin embargo, cariño, siente que ha cometido lo que es un error. Se arrepiente, Cáncer. Se arrepiente. Por eso que te decía que muchos de vosotros saben de que él o ella está lo que es en pareja. Aquí hay otra imagen. No sé si lo podrás ver, ¿vale? Hay que ver todos los detalles. Si te das cuenta, no sé si lo ves, aquí hay un reflejo. ¿Ves? Aquí hay un reflejo, cariño. ¿Lo ves o no lo ves? Aquí. Aquí, donde está mi dedo, hay un reflejo. ¿Qué quiere decir, cariño? Que esta persona
sueña contigo, Cáncer. Sueña contigo. Y esta persona, mi querido Cáncer, como se levanta asustado, asustada, y esta ventana está rota, y aquí hay un reflejo, nos fijamos en todos los detalles, si está durmiendo acompañado, acompañada, cariño, tú prácticamente tu nombre, porque menciona tu nombre, es motivo de discusión. Discusión. Puede ser que este chico o esta chica inclusive se siente mal. ¿Por qué me pasa esto? ¿Será que Cáncer me está haciendo algo? ¿Será que Cáncer me tiene hechizado, hechizada? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que mencionar su nombre y tengo problemas con mi pareja? Tiene problemas con su pareja, mi querido Cáncer. Vamos a sacar cartas del tarot espiritual, cariño. A ver, ¿qué más está pasando? Menciona tu nombre, cariño. A lo mejor yo que sé está durmiendo y dice Cáncer así, Cáncer así, Cáncer. O si te llamas Lupe, Lupe, sigue Lupe, 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 cariño. Y la otra se llama yo que sé, Tiburcia. Y Tiburcia, cariño, pues se enfada. Es normal, cariño, por Dios. ¡Uy, por Dios! Cariño, mira. ¿Te acuerdas que te había dicho que esta persona dice, ¿por qué me pasa esto? ¿No será que Cáncer me ha embrujado? ¿No será que Cáncer ha hecho algo? Mira, cariño, sale una bruja con en su mano tiene lo que es el cráneo de una calavera. Este hombre o esta mujer, cariño, piensa que tú lo has hecho algo. Piensa que a lo mejor de repente tú le has hecho un trabajo, tú le has hecho un amarre. Eso es lo que piensa. Pero no es así, cariño. Simplemente que esta persona, por más que no quiera aceptar que tú has sido todo en su vida, tú has sido su mundo, pues su subconsciente lo delata. Pero esta persona, cariño, está creído y está creída, cariño, de que tú le has hecho algo. ¿O lo has hecho, Cáncer? Ya me contarás en los comentarios. Tú solamente dime en los comentarios, sí, baby, nada más. Y yo voy a saber, ¿vale? Inclusive, lo voy a apuntar en mi cuaderno, que si tú has hecho algo, sí, baby, me dices, sí, baby, ya está, sí, baby, ya está. A ver, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dice mi querido Cáncer. Lo tienes loquito y loquita. ¿Qué lo has hecho? El hilo de la vida, Cáncer. Mira, ¿te acuerdas que te había dicho al principio, con la carta de la rueda y con la imagen también del oráculo, que una persona parece a rescatarte, cariño, y que no te entretengas con el pasado y que tienes que ver a futuro? Me salió el hilo de la vida, Cáncer. Ellos saben, Cáncer, ellos saben, pero es que tienen una mentalidad un poco, yo qué sé, cariño. Es que no, hay palabras que no puedo decir, ¿vale? Tiene como esa mentalidad que al final, tarde o temprano, vosotros van a estar juntos. Ese hombre, esa mujer, cariño, piensa de que tú siempre lo vas a dar lo que es una oportunidad, pero a lo mejor esta vez se acabó sus oportunidades, Cáncer. Piensa esto porque tenemos el hilo de la vida. ¿Sabes qué pasa también, mi cangrejito? Que aunque vosotros estén separados, el destino, que es caprichoso, cariño, les vuelve a unir otra vez. Con esto no te digo de que tú le des una oportunidad. Con esto no te digo esto, pero el destino, mi querido Cáncer, les vuelve a unir otra vez. Tú de repente vas a estar en pareja, vas a estar lo que es en una relación, tú te sientes realizado, realizada, tú sientes de que ya es agua pasada, este sapo, esta cucaracha, pero el destino, cariño, les vuelve a unir otra vez, porque tienen el hilo de la vida. Vosotros dos, cariño, al tener lo que es el hilo de la vida, mi querido Cáncer, me dicen que vosotros, aunque se separen 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, otra vez vuelven a encontrarse. Pero mi querido Cáncer, no estés esperando a que el hilo de la vida te vuelva a coincidir otra vez con esta persona. Te recomiendo que vivas. Aprovecha tu oportunidad que va a llegar muy pronto. Este hombre, esta mujer sabe que se van a encontrar otra vez. Tenemos lo que es la carta del 5 de copas. Siempre te piensa, siempre te extraña, siempre está buscando la oportunidad de que tú de repente pases por su casa o que tú de repente hagas ese viaje para que vosotros dos puedan coincidir otra vez. Para muchos de vosotros, Cáncer, inclusive, les separa la distancia.
entre ustedes. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, esta sirena que está montado en esa roca está viendo las embarcaciones aquí, cariño. Y esa roca representa su zona de confort, su relación, o una persona, cariño, que en su momento quizás tuvo miedo, apostara por todas por ustedes. ¿Vale? Está atrapado, está atrapada en una relación, en una historia, o le da miedo los cambios, cáncer. Pero espera de que tú llegues. Es como las serpientes que se entierran lo que es en la arena, cariño, y están aguardando con paciencia a que aparezca de repente una lagartija por ahí o un escarabajo distraído y se lo come. Se lo come, cáncer. Entonces, no sé por qué siento, cáncer, que me dicen las energías. Cada vez que cáncer está cerca de esta persona, eres débil, cáncer. Eres débil porque vuelves a caer otra vez con él o con ella. Vuelves a tener otra vez ese encuentro pasional con él o con ella, mi querido cáncer. Entonces, mi querido cáncer, yo te aconsejo que si tú estás en pareja o va a llegar una persona especial, no lo estropees. No le estropees, cáncer, porque esta persona está seguro y segura de que tú también nunca lo has olvidado. Pero no veo una relación. Veo que siempre se ven, se encuentran, desaparecen, se vuelven a encontrar, desaparecen, se vuelven a encontrar, cáncer. Tienes que empezar a tomar decisiones. Vamos a ver qué me dicen los ángeles del amor. A ver. Mi querido cáncer, los ángeles del amor, mi querido cáncer. Dice, ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Cáncer. Bueno, es un mensaje muy especial. ¿Qué ha pasado, mi querido cangrejito? Mi querido cangrejito, esta carta del oráculo tiene lo que es un mensaje muy especial, cáncer. No sé si vosotros de repente vienen lo que es de familias desestructuradas, papá se separó, mamá se separó, o de repente, cariño, tienes lo que es un resentimiento con tus padres también. Es importante, cariño, cerrar esos ciclos, es importante perdonar esto. ¿Por qué? ¿Tú has escuchado esa frase que dicen, los pecados de los padres lo llevan los hijos, cariño? Sé que a lo mejor de repente me dirás, Richard, pero esto no es justo, Richard. Ya, tampoco es justo que tenemos que bautizarnos por el pecado capital que cometió lo que es Adán y Eva, cariño. Entonces, mi querido cangrejito, si tú quieres que tu vida cambie y si a lo mejor de repente tú tienes algo que perdonar a tus padres, hazlo, cariño. ¿Por qué? Porque te vas a liberar. Es como una maldición. Por eso esa frase que dicen también, o el mandamiento, perdón, que dicen, honrarás a tu padre y a tu madre sobre todas las cosas. Si tú de repente estás resentido, resentida, o de repente, yo que sé, no quieres ver a tus padres, a tu madre, cariño, pues simplemente no estás agradando a los ojos de Dios. Trata de hacer las cosas correctas, mi cangrejito, si fuera tu caso. Si tú me dices, Richard, yo no tengo nada que perdonar a mis padres, todo está maravilloso, pues entonces este mensaje no es para ti. Pero seguro que hay un grupo que sí está pasando por eso, mi cangrejito, ¿vale? Eso es lo que me dice el oráculo para vosotros. Te recomiendo que lo hagas, mi querido cáncer. Muy bien. Respuesta en el tarot egipcio, mi cangrejito. Respuesta en el tarot egipcio, cáncer, cáncer, cáncer. Respuesta en el tarot egipcio. Dos grupos. Opción 1, opción 2, opción 3. Era opción 2, perdón, la costumbre. Opción 1, opción 2. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la templanza es un sí, puede ser que estás lidiando con un Sagitario o Acuario. Opción 2, la carta del mundo es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien. Mi querido cangrejito, vamos a ver qué nos quieren decir economía, porque sé que para vosotros es muy importante la economía, cáncer. Vamos a ver, cáncer, 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 economía. Economía, cáncer, ¿qué nos dicen?
Tenemos lo que es la carta del mago, cariño. Cuando en una lectura, mi cangrejito, sale el mago, y en este caso estamos preguntando por la economía, y la carta del mago, cariño, representa trabajo, entonces nos dicen, tu economía, mi querido Cáncer, va a empezar a mejorar. Si tienes un proyecto, si quieres invertir algo, es propicio. ¿Por qué? Porque las energías van a estar lo que es a tu favor, mi querido cangrejito, ¿vale? Vas a firmar documentos, trámites legales, o algo se soluciona, o simplemente la gente va a confiar más en ti, en tu proyecto, tu trabajo, tu propuesta. La carta del 4 de Pentáculos me dice, tienes que saber administrar bien tu dinero y también, mi querido Cáncer, tienes que ver las oportunidades, ¿vale? Vamos a suponer, Cáncer, que yo que sé, aparece una persona y te dice, mira, Cáncer, tengo este negocio, ¿vale? Pero hay gente que no quiere invertir conmigo. Vamos, ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo te pongo? Para hacer lo que es un evento. ¿Ya? Quiero organizar lo que es un evento en un barrio. Y entonces lo que recaudemos de ese evento, pues entonces va a ser lo que es nuestra ganancia. Y tú dices, uy, esto es riesgoso. Y si no van, cariño, tienes la carta del mago, Cáncer. Al tener la carta del mago, me dice, aprovecha las oportunidades. ¿Por qué? Porque lo que tú en ese momento inviertas o siembres, cariño, te va a dar frutos, como ejemplo. Entonces, el dinero te sigue, mi cangrejito. La carta también del Rey de Pentáculos. Te vas a sentir realizado, realizada. Va a haber reconocimiento. Reconocimiento para ti. Te van a dar ese préstamo. Te van a pagar ese sueldo. Te van a aumentar de sueldo, cariño. O va a haber reconocimiento. Entonces, mi cangrejito, el dinero te sonríe, mi querido Cáncer. Aprovecha porque es una semana de oportunidades, Cáncer. Muy bien. Yo quiero preguntar, mi querido Cáncer, ¿qué es lo que te quiere decir esa persona con una carta, ¿vale? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. ¿Qué te quiere decir esa persona con una carta? Que Dios y el universo me ayude. Se cayó. Vamos a ver qué nos dicen. ¡Wow! Muy bien. Un momento. Listo. En primer lugar, mi querido Cáncer, esta carta representa la carta del mundo. Si te das cuenta, cariño, esta figura del mundo está rodeado con muchas copas que representan lo que es el éxito. Y al fondo, cariño, hay un sofá. Hay un sofá con una foto. ¿Ves? Vale, mi cangrejito. Esta persona quiere decirte, Cáncer, tú eres toda mi vida. Sin ti he perdido lo que es la ilusión. Si tú supieras que yo siempre llevo conmigo una foto tuya. Si tú supieras que yo siempre en cada película, en cada música, te recuerdo. Mi vida ya no es el mismo. He intentado conocer personas. He intentado hacer cosas nuevas para poder olvidarte. Porque recuerda que la carta del mundo representa cerrar ciclos. Pero es imposible. Cada cosa que yo hago, cada persona que intento estar con él o con ella, siempre me lleva a lo que es a tu recuerdo. Sé que a lo mejor de repente en estos momentos ya no quieres saber nada de mí, porque el ciclo se cerró. Pero quiero que sepas que tú siempre estás en mi mente, siempre estás lo que es en mi recuerdo. Si tan solo pudiera tener lo que es una oportunidad, si tan solo estuviera lo que es libre, porque la carta del mundo también, cariño, está atrapado en una relación. Si tan solo no hubiéramos conocido en otro tiempo, porque puede ser que exista también lo que es etiquetas de la vida. Quiero que sepas que yo siempre te recuerdo. Quiero que sepas que yo nunca te he olvidado, que yo nunca he cerrado lo que es el ciclo. Y no sé por qué tengo esa percepción o esa esperanza que algún día tú y yo nos volveremos a encontrar. Deseo que seas feliz. Deseo que encuentres lo que tú estás buscando, porque la carta del mundo también representa los buenos deseos. Deseo que con esa persona que actualmente tú estás, encuentres la felicidad que yo nunca pude dar. Deseo realmente que crezcas como persona y también lo que es en la parte profesional. Deseo todo lo mejor para tu vida, porque la carta del mundo, cariño, son buenos deseos.
Solo espero que algún día el destino se encargue de volver otra vez a encontrarnos a nosotros dos, porque para mí eres todo en mi vida. Bendiciones, Cáncer. ¿Por qué te digo de esta manera que yo siento? Porque la carta del mundo, cariño, es una carta buena, es una carta de buenos deseos, no es una carta de reproche, no es una carta de lamento, es una carta de aceptación, es una carta de que esta persona se dio cuenta de que sin ti, cariño, pues su vida no funciona. Se dio cuenta, cariño, de que tú eres especial, pero quizás se dio cuenta tarde. Pero sin embargo, aún así, quiere que tú seas feliz. Desea que tú seas feliz, cariño. Entonces, sus intenciones son buenas. No digo para volver, porque también el chico, la chica, cariño, está atrapado o atrapada en su mundo, en su relación, en una historia, en la distancia, o tiene miedo también. Pero quiere que tú seas feliz, mi cangrejito. Vamos a ver las características, Cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Para muchos de vosotros, Cáncer, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, o esta persona está dentro del proyecto del trabajo. Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una persona que tú tienes cerca en el trabajo, con la cual te observa, o te mira, te sonríe. Siento que esta persona siente una conexión muy fuerte contigo. A lo mejor, quizás, cariño, el destino se encargue de que pase algo entre vosotros dos. Puede ser que sea de piel morena, mulato, mulata, o puede ser rubio también, da igual. Pero es una persona también que es muy estratega, muy mental. Pero siempre que se encuentra contigo, suspira, mi querido Cáncer. Lo tienes cerca, en el trabajo, en la escuela, en el proyecto. La carta del 10 de bastos. Hay una persona, cariño, que está en un proceso de divorcio, de separación. Este personaje, mi querido Cáncer, puede ser de elemento fuego, pero también puede ser un Tauro o cualquier otro elemento. Esta persona, cariño, va a hacer un cambio en su vida. Piel blanca, cabello castaño, cabello rojo o cabello negro. Está en un lugar donde actualmente hace mucho fresco o hace mucho viento, pero va a hacer un cambio en su vida, cariño, de 180 grados. La carta de la emperatriz. Hay un personaje, mi querido Cáncer, que posiblemente, para los varones especialmente, nunca te dijo, cariño, que estaba esperando lo que es un hijo tuyo o una hija. Y puede ser que tú te has enterado recién, hace poco, o simplemente, Cáncer, te quede esa duda si esa criatura que está esperando, porque a lo mejor ya no está contigo, es tuyo. Mi querido cangrejito, ¿vale? O de repente, si tú eres mujer, cariño, puede ser de que tú estás lo que es en una relación, pero sin embargo llevas lo que es en tu vientre, un hijo o una hija de esa persona que fue tu gran amor, mi querido cangrejito. El signo Virgo también está rondando lo que es en tu vida. Bendiciones, cariño. Gracias por tu apoyo. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz.